Ordena tu vida. Pon esto como prioridad, como una decisión que aún no has tomado por completo. Ese es el poder real del estoicismo en la práctica. Antes de controlar el mundo, necesitas gobernarte a ti mismo. Antes de exigir orden externo, necesitas hacer algo más difícil, crear limpieza interior. La claridad nace exactamente cuando organizas lo que sientes, cuando tu pensamiento y tus acciones están en la misma frecuencia de todo aquello que quieres conquistar. Y es exactamente eso lo que vamos a hacer aquí. En este video vas a conocer 9 prácticas estoicas, simples, directas y aplicables, que funcionan como escudo contra el desánimo y como espada contra el estancamiento. Hoy dejas de ser tirado hacia todos los lados y empiezas a cuidar de ti. El desorden que ves en tu vida es solo el reflejo de lo que aún está confuso dentro de ti. Pero cuando te organizas, algo poderoso sucede. Pequeños ajustes dejan de ser detalles y empiezan a sostener tus pasos. Empiezas a actuar con más firmeza, ganas consistencia en las decisiones y empiezas a ver posibilidades que antes estaban bloqueadas. Entonces, antes de empezar, haz una elección simple y deja en los comentarios: hoy creo cambios. Vamos a empezar. Práctica 1. El diseño de tu vida. Puedes cargar grandes sueños dentro de ti. Puedes tener planes claros, expectativas altas, pero si tu día no tiene dirección, tu vida tampoco la tiene. Porque no es lo que planeas lo que define tu vida, es lo que sostienes en la repetición. Es muy fácil tener esperanza y vivir años sin construir nada. Yo ya estuve ahí, sé lo humano que es eso. Parece que siempre estás ocupado, corriendo, resolviendo, intentando dar abasto, pero nunca en control. Te despiertas, tomas el celular, respondes lo que aparece, resuelves lo urgente, evitas lo difícil, te distraes cuando te cansas, y al final del día, la sensación es siempre la misma: cansancio sin avance. Hiciste muchas cosas, pero nada que realmente cambiara tu vida. Y ese es el punto que casi nadie admite. Actividad no es progreso. Puedes estar en movimiento todo el día y aún así estar en el mismo lugar. Eso pasa porque tu día no fue conducido, fue consumido. Y el tiempo no negocia con eso. Seas joven, comprometido, arrepentido, Él responde implacablemente a tus acciones. Es lo que haces lo que cuenta. Tus hábitos no son neutros, no te están acompañando, están decidiendo por ti. Ellos deciden a dónde va tu energía, ellos deciden en qué piensas, ellos deciden en qué se transforma tu vida. Ningún hábito parece tener ese poder en el momento en que ocurre, pero es de ahí que nace tu camino. Es como dibujar una línea todos los días en el mismo lugar. Al principio es solo una marca, luego se convierte en dirección, y al final, ni siquiera te das cuenta de que solo sabes caminar por ahí. Y es exactamente por eso que Epicteto decía: primero dite a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que necesitas hacer. Porque no es una frase sobre identidad, es una instrucción de práctica. Primero defines, luego actúas y lo que haces, lo repites. Y lo que repites, te construye. Pero casi nadie hace eso, porque la mayoría intenta cambiar la vida, sin cambiar lo que repite todos los días. Quiere un resultado diferente, viviendo de la misma manera. Quiere paz, pero no crea disciplina. Quiere claridad, pero vive en el ruido. Quiere cambio, pero sigue atrapado en los mismos hábitos. Entonces guarda esto: tu vida no cambia cuando decides, cambia cuando repites. Ahora olvida intentar cambiar todo de una vez y haz lo siguiente. En los próximos 3 días, elige un momento de tu día y contrólalo completamente. Solo uno. Puede ser la primera hora de la mañana, los 10 primeros minutos de trabajo o ese momento en el que siempre te pierdes. Y aquí está la regla: sin celular, sin distracciones,
sin saltar de tarea. Vas a hacer una sola cosa, hasta terminarla. Va a ser incómodo. Tu mente va a querer huir. Tu cuerpo va a pedir distracción, y ahí es donde empieza el entrenamiento. Porque en ese momento no solo te estás enfocando, estás recuperando el control de tu vida. Y si no puedes controlar 10 minutos, no controlas tu día. Y si no controlas tu día, no controlas en qué se convierte tu vida. Entonces, empieza pequeño, pero empieza de verdad. Porque al final, el diseño de tu vida no está en lo que quieres, está en el poder de controlar tus hábitos. Práctica 2. La disciplina de la espera. Casi todo es inmediato hoy, y eso por sí solo no es malo. Facilita tu vida, te da acceso rápido a la información, a la comida, al entretenimiento, a otras culturas. Nunca ha sido tan fácil tener acceso a todo. El problema no está en eso. El problema comienza cuando esperas que la vida funcione de la misma forma, porque no funciona. Empiezas una relación y ya esperas profundidad. Quieres salir del "te conozco" directo al "puedo contar contigo para todo". Haces un buen trabajo y ya esperas reconocimiento inmediato. Crees que una entrega bien hecha ya debería colocarte en el siguiente nivel. Inviertes por primera vez y ya esperas libertad financiera, como si el comienzo fuera suficiente para sostener el resultado final. Y es aquí donde la mayoría se frustra, porque está intentando cosechar en el mismo tiempo en que siembra. La verdad es simple, pero difícil de aceptar. Todo lo que tiene estructura lleva tiempo en formarse. Las relaciones requieren tiempo, el respeto requiere tiempo, la confianza requiere tiempo. El resultado requiere tiempo, porque nada sólido nace listo. Todo necesita acumulación. Y cuando ignoras eso, entras en un ciclo silencioso. Comienzas con una expectativa alta, te frustras rápido, abandonas temprano y vuelves a empezar de nuevo. Siempre desde cero. Existe un sentimiento que alimenta ese ciclo, querer resultado sin atravesar el proceso. Y es aquí donde el estoicismo entra de verdad. Los estoicos no eran pacientes porque fueran calmados, eran pacientes porque entendían cómo funciona la realidad. Séneca vivió rodeado de presión, política, inestabilidad, y aún así dejó un principio simple. Las grandes cosas no se logran de repente. Pero esta frase no es sobre esperar. Es sobre sostener el tiempo necesario sin abandonar el camino. Porque esperar de la manera correcta no es quedarse quieto. Esa es la confusión. Esperar es seguir avanzando, incluso cuando nada parece estar ocurriendo. Es actuar sin recompensa inmediata, es mantener el ritmo sin necesitar confirmación externa. Es como plantar un árbol. En los primeros días nada cambia. En las primeras semanas nada aparece. Pero debajo de la tierra las raíces se están formando. Y quien abandona temprano nunca ve el crecimiento. Y eso cambia todo, porque dejas de medir tu progreso por el resultado visible y empiezas a medirlo por la construcción invisible. Entonces haz un ajuste simple. En los próximos días, elige un área de tu vida en la que estás apresurando el resultado. Trabajo, relación, dinero o incluso tú mismo. Y cambia una sola cosa. Deja de medir por lo que regresó y empieza a medir por lo que sostuviste. No preguntes, ¿ya funcionó? Pregunta, ¿hice lo que tenía que hacer hoy? Porque quien abandona temprano nunca llega. Pero quien sostiene llega a un punto en el que todo comienza a conectarse. Y cuando eso ocurre, parece suerte, pero no lo es. Es construcción acumulada. Entonces guarda esto. La prisa te hace desistir. La disciplina de la espera te hace atravesar. Y quien atraviesa llega donde casi nadie alcanza. Práctica 3. La deuda del sueño. Tu horario de sueño está saboteando todo lo demás, incluso si aún no te has dado cuenta.
porque puedes intentar organizar tu vida, mejorar tus hábitos, enfocarte más, pero si tu cuerpo está cansado, nada se sostiene. Puede que ya hayas escuchado esto antes, pero la pregunta es, ¿lo has tratado como una prioridad? No se puede resolver la privación de sueño con esfuerzo. Puedes insistir, puedes forzarte, puedes intentar compensar con café, disciplina, motivación, pero no funciona. El cuerpo pasa factura y la mente también. Según investigaciones, incluso una sola noche mal dormida ya altera el funcionamiento del cerebro, aumentando sustancias relacionadas con el deterioro cognitivo. Pero ni siquiera necesitas un estudio para entender esto, basta con observar. Piensa en cómo te sientes después de dormir mal. Tu paciencia disminuye, tu atención falla, tu claridad desaparece y todo parece más difícil de lo que debería. Ahora imagina vivir así todos los días, y eso es exactamente lo que mucha gente está haciendo. Durmiendo poco, distrayéndose hasta tarde y esperando funcionar bien al día siguiente. Se quedan deslizando las redes hasta las 2 de la mañana y al día siguiente quieren disciplina. Ignoran el descanso y esperan enfoque. Sobrecargan el cuerpo y esperan claridad. Mientras tus bases no sean fuertes, tu vida no soporta la presión del siguiente nivel. Tu sueño no es un detalle de tu rutina. Es lo que sostiene todo lo demás. Los estoicos no hablaban de rendimiento, hablaban de claridad. Y no existe claridad en una mente exhausta. Como decía Marco Aurelio, al reflexionar sobre disciplina y naturaleza, lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Y tu cuerpo es tu colmena. Si lo desordenas, todo lo demás entra en colapso. Cuando te miras con sinceridad, entiendes que no estás solo cansado, estás funcionando por debajo de tu propio potencial. Y eso tiene un costo. Pierdes energía, pierdes consistencia, pierdes calidad en tus decisiones. Y con el tiempo, no es que las oportunidades estén limitadas para ti, es que tu capacidad mental no te permite verlas. Ahora piensa en esto de forma simple. Intentar construir una vida disciplinada sin dormir bien es como intentar correr con el freno puesto. Te mueves, pero nunca al máximo. Entonces, haz lo básico que casi nadie hace. Define un horario y respétalo. Sin negociación, sin hoy no cuenta o mañana empiezo. En los próximos 5 días, haz una prueba simple. Elige una hora para parar todo y dormir. Sin pantalla, sin solo un video más, sin necesito resolver esto aquí. Porque el entrenamiento no está en levantarte temprano, está en detenerte a la hora correcta. Y cuando aciertas en eso, algo cambia. Tu mente se vuelve más clara, tu estado de ánimo se estabiliza, tu enfoque regresa, y lo que antes parecía difícil empieza a fluir. El precio de dormir mal no es el cansancio, es la vida que dejas de construir al día siguiente. Práctica 4. La ley de la acción imperfecta. Muchas personas se quedan estancadas cuando intentan cambiar de vida porque no saben por dónde empezar o qué hacer. La respuesta es más directa de lo que parece. Haz algo, cualquier cosa en realidad. La motivación para hacer cualquier cosa, como cambiar completamente tu vida, no viene simplemente de algún lugar mágico y místico dentro de ti. No aparece antes. La acción no es solo consecuencia de la motivación, también es su causa. Marco Aurelio escribía para sí mismo: deja de discutir sobre lo que un buen hombre debe ser. Sé uno. Deja de pensar y empieza. Esa es la ley de la acción imperfecta. Descubres el camino, caminando. La verdad es una sola. Necesitas interactuar con el mundo si quieres avanzar. Cada vez que actúas, rompes la resistencia inicial. Y más que eso, instalas dentro de ti una nueva percepción. Soy alguien que hace. Y eso cambia todo. Lo que te frena no es el tamaño del objetivo, es la idea de que necesitas lidiar con todo, entender todo, tener todas las respuestas, empezar en grande. Pero no hace falta.
quieres invertir y piensas que necesitas conocer todos los fondos, entender todas las acciones, estudiar toda la historia del mercado. Eso asusta, eso paraliza, eso te mantiene exactamente donde estás. Pero cuando dejas de mirar el todo y te enfocas solo en el siguiente movimiento, eso te da certeza. Fue exactamente eso lo que hizo el entrenador Claudio Ranieri con el Leicester City. El equipo estaba al borde del descenso, sin confianza, sin dirección y tratando de resolver todo al mismo tiempo. Y aquí está el punto. Cuanto más intentaban arreglar todo, más fallaban en lo básico. El entrenador no llegó con un plan perfecto. Hizo lo contrario de lo que todos esperan. Redujo el juego. Dejó de intentar corregir al equipo entero y empezó a enfocarse en lo que era ejecutable. Una función por jugador, una responsabilidad clara, una acción a la vez. Organización, ejecución, repetición consciente, y eso fue lo que hizo que su equipo pasara del fondo de la tabla a una racha de victorias que nadie esperaba. No fue resolver todo de una vez, fue hacer lo que se podía hacer en ese momento. Esta es la lección. Cuando intentas resolver todo, te bloqueas. Cuando ejecutas el siguiente paso, avanzas. Hoy libérate de la presión de tener todo resuelto. Solo empieza. ¿Quieres reorganizar tu vida? Empieza por una tarea. ¿Quieres cambiar de carrera? Abre un archivo. ¿Quieres mejorar tu cuerpo? Haz un entrenamiento. ¿Quieres evolucionar mentalmente? Siéntate y escribe por 5 minutos. No necesitas estar perfecto, necesitas estar en movimiento, porque la acción genera claridad, la claridad genera dirección, la dirección genera progreso. Y lo contrario también es verdad. Pensar demasiado genera duda, la duda genera retraso y el retraso mantiene todo igual. Entonces, sin romantizar, sin planear más, sin ajustar más, sin esperar más, pon en práctica la ley de la acción imperfecta hoy. Porque no es quien piensa mejor quien cambia de vida, es quien actúa primero. Y guarda esto, la perfección te mantiene quieto, la acción imperfecta te pone en movimiento. Práctica 5. El juego siempre cobra. Llegamos a una lección precisa del estoicismo. Toda elección tiene un precio, y el error de la mayoría es creer que puede elegir el resultado sin elegir el proceso que viene con él. El estoicismo es directo en esto. No eliges solo lo que quieres alcanzar, eliges el tipo de vida que necesitas vivir para llegar allí. ¿Quieres libertad financiera? Entonces eliges la disciplina, la incertidumbre, el riesgo, el tiempo sin retorno inmediato. ¿Quieres una relación sólida? Entonces eliges la incomodidad, los ajustes, las conversaciones difíciles, los momentos en los que ceder es necesario. ¿Quieres crecer profesionalmente? Entonces eliges el esfuerzo invisible, la presión constante, la etapa en la que nadie reconoce lo que estás haciendo. Nada llega solo. El juego siempre cobra y cobra en el proceso, no al final. Y por eso, la pregunta más importante no es ¿qué quiero? Es ¿qué estoy dispuesto a soportar para tenerlo? Porque querer es fácil. Todo el mundo quiere la cima. Poca gente acepta la subida. Durante mucho tiempo pensé que quería ser músico. Imaginaba el escenario, la multitud, el reconocimiento. En mi cabeza no era si iba a pasar, era cuándo. Pero ese momento nunca llegaba, siempre había algo antes. Terminar la universidad, ganar dinero, organizar la vida y después nada. Y me tomó tiempo entender el motivo. Yo no quería eso de verdad. Me gustaba el resultado, pero no me gustaba el proceso. Porque el proceso no es bonito, es repetir el mismo entrenamiento, es equivocarse sin que nadie lo vea, es insistir cuando no hay resultados. Es cargar peso cuando nadie mira, es hacer sin aplauso. Y fue ahí donde todo se volvió claro.
Quien no acepta el proceso nunca llega al resultado, porque el resultado no es un momento, es la consecuencia acumulada de lo que sostienes. Piensa en esto como un intercambio. La vida no te da lo que quieres, te entrega lo que pagas para mantener. Y aquí está el punto que cambia todo. No fallas porque no quieras lo suficiente, fallas porque no aceptas el precio que eso exige. Entonces deja de romantizar, deja de engañarte con la idea de la cima, mira el camino y pregúntate con sinceridad, ¿puedo vivir esto todos los días? Porque si la respuesta es no, no es falta de capacidad, es falta de alineación. Y cuando aciertas en eso, la vida se simplifica. Dejas de correr detrás de todo y empiezas a elegir mejor. Y muchas veces esa elección define más quién eres que quién imaginas ser. Entonces, guarda esto. No es el deseo lo que define tu vida, es el tipo de esfuerzo que aceptas sostener. Y el juego no falla, siempre cobra y siempre entrega exactamente aquello que pagaste para construir. Práctica 6. El embudo de la excelencia. Vivimos en una época con posibilidades casi infinitas, y eso parece bueno, hasta que te das cuenta del costo de eso. Porque cuando todo está disponible, el problema deja de ser la falta de oportunidades y pasa a ser la falta de dirección. Puedes hacer muchas cosas, pero no puedes hacerlo todo, y aquí es donde la mayoría se pierde. Intenta aprender todo, seguir todo, estar en todo, y al final no se profundiza en nada. Sabe un poco de muchas cosas, pero no domina nada que realmente cambie su vida. Y aquí está la verdad que poca gente acepta. Vas a ser promedio en la mayoría de las cosas. Y está bien, el error no está en eso. El error está en nunca elegir en qué te niegas a ser promedio. Porque quien intenta hacerlo todo vive en la superficie. Pero quien elige pocas cosas empieza a ganar profundidad, y la profundidad es lo que genera resultados reales. Los estoicos eran radicales en esto. No buscaban cantidad, buscaban dominio. Epicteto enseñaba que debes dirigir tu energía solo hacia aquello que está bajo tu control. Y eso, cuando se toma en serio, elimina casi todo. Discusiones inútiles, opiniones que no cambian nada, comparaciones constantes, ruido mental. ¿Qué queda? Lo que realmente construye tu vida. Y aquí es donde aparece la diferencia. Mientras la mayoría está dispersa, saltando de estímulo en estímulo, de idea en idea, de intento en intento, quien elige pocos enfoques, avanza de verdad. Porque la profundidad exige tiempo, exige constancia, exige atención dirigida, exige renunciar a otras cosas. Y eso no combina con la distracción. Es como cavar un pozo. Si cavas un poco en varios lugares, no encuentras agua en ninguno. Pero si cavas profundo en un solo punto, en algún momento llegas. Entonces deja de dispersar tu energía, deja de intentar seguir todo. Porque eso te da la sensación de movimiento, pero no te da progreso. Y haz un ajuste simple. Mira tu vida hoy y pregúntate con honestidad, ¿en qué realmente quiero ser bueno? No 10 cosas, no 5. Define 1 o 2. Y corta el resto. Porque el enfoque no es solo elegir, es renunciar. Es decir no a lo que distrae, es salir de lo que no construye. Es dejar de gastar energía donde no hay retorno. Y al comienzo eso incomoda, da la sensación de estar perdiendo cosas. Pero en la práctica es exactamente eso lo que te da dirección. Pero al final no es quien hace más cosas quien construye una vida fuerte, es quien permanece el tiempo suficiente en lo que importa hasta volverse muy bueno en eso. Y cuando eso pasa, las oportunidades cambian, los resultados aparecen, y la percepción que el mundo tiene de ti también cambia. Entonces, guarda esto. La dispersión te mantiene ocupado, el enfoque te vuelve valioso, y quien se vuelve valioso no necesita correr detrás de todo. Las cosas empiezan a venir hacia él. Práctica 7.
El salto sin garantía. Existe una libertad de la que todo el mundo habla, pero casi nadie practica, porque ser libre no es hacer lo que quieres, es no necesitar aquello que te ata. Benjamin Franklin escribió algo que atraviesa el tiempo. Algunos hombres piensan que están comprando placer, cuando en realidad se están vendiendo a sí mismos a él. Y esta frase no trata del exceso, trata de la dependencia disfrazada de elección. Porque la mayor parte de las personas cree que está viviendo como quiere, pero en la práctica solo está siguiendo lo que no logra soltar. Crees que eliges, pero te condicionas. Crees que decides, pero cedes. Crees que controlas, pero repites el mismo patrón, una y otra vez. Y ese es el punto más incómodo. Lo que no puedes interrumpir está al mando. La libertad que quieres no está en tener más opciones, está en necesitar menos, porque cuanto más dependes, más fácil es conducirte. Cuanto más dependes de la aprobación, más te adaptas. Cuanto más dependes del confort, más evitas crecer. Cuanto más dependes del placer, más negocias quién eres. Y poco a poco vas renunciando a ti mismo, no de una vez, en pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Y por eso vivir libre exige algo que casi nadie quiere asumir: coraje y templanza. Dos virtudes estoicas que nos hacen soltar. El exceso, la validación, la necesidad de probarse, la obligación de sentirse bien todo el tiempo. Los estoicos eran directos en esto. Epicteto decía: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, y solo te vuelves dueño de ti cuando eres capaz de decir no a aquello que te domina. Esto no llega con facilidad, llega con dominio. Dominio sobre el cuerpo, dominio sobre la mente, dominio sobre los impulsos, porque quien no se gobierna siempre será gobernado por algo. No siempre nuestros videos son solo motivacionales, porque a veces necesito tocar a tu puerta, o más precisamente, llegar a tu pantalla con un golpe de realidad. No crecemos hasta que podemos controlar lo que hay dentro de nosotros. Y sea lo que sea que hoy te domina, puedes vivir sin ello. Y cuando te das cuenta de esto, descubres algo que redefine tu vida. No necesitas eso para ser tú. Y es exactamente aquí donde tu libertad comienza. Entonces, guarda esto. Libertad no es hacer más. Libertad no es tener más. Libertad es depender menos. Práctica 8. El mecanismo de tus emociones. Las emociones no son el problema. El problema es en quién te conviertes cuando no sabes lidiar con ellas. Porque la emoción por sí sola es una señal, pero para la mayoría de las personas se vuelve una orden. Las emociones existen para orientarte, pero casi todo el mundo las convierte en comando, siente y ejecuta. Se enoja y reacciona, siente miedo y retrocede, siente ganas y cede. Y sin darse cuenta, vive siendo conducido por estados que duran minutos, pero definen consecuencias que duran años. Eso no es libertad, eso es sumisión emocional. Los estoicos eran precisos en esto. Séneca decía: no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. Y esto no es teoría. Es herramienta. Porque entre lo que sucede y lo que haces existe un espacio invisible, y es en ese intervalo donde tu vida toma forma. No es la emoción la que decide tu acción, es la interpretación que construyes sobre ella. Y aquí entra el punto más importante. Tus emociones no surgen de la nada, son el reflejo directo de lo que proteges por dentro. Si valoras la aprobación, cualquier crítica te desarma. Si valoras el control, cualquier imprevisto se convierte en irritación. Si valoras demasiado el confort, cualquier esfuerzo se vuelve resistencia. Es decir, no reaccionas a lo que sucede, reaccionas a lo que eso toca dentro de ti. Y por eso, dos personas viven el mismo escenario y tienen respuestas completamente diferentes. Una
se desestabiliza, la otra observa. Una pierde el eje, la otra sostiene su posición. El escenario es el mismo, lo que cambia es la estructura interna. Entonces el problema no está solo en la emoción, está en el valor escondido detrás de ella, y aquí está el giro que casi nadie hace. Las personas intentan controlar lo que sienten, sin cuestionar lo que están priorizando. Quieres dejar de irritarte por todo, pero aún intentas controlarlo todo. Quieres dejar de afectarte por la opinión, pero sigues dependiendo de ella. Quieres tener disciplina, pero sigues eligiendo el confort. Eso no encaja. La madurez emocional no es no sentir. Eso es una ilusión. La madurez emocional es sentir, sin entregarte. Es sentir y aún así elegir cómo actuar. Es percibir la emoción apareciendo, pero no entregarle el volante. Porque toda decisión importante de tu vida pasa por ese punto. Y si dejas que la emoción decida, no construyes nada, solo respondes. Entonces, haz un ajuste simple, pero decisivo. La próxima vez que aparezca una emoción fuerte, no reacciones de inmediato. Pregunta, ¿qué está protegiendo esto en mí? Porque cuando ves eso, la emoción deja de conducirte y empieza a informarte. La rabia se convierte en señal de límite, el miedo se convierte en preparación, la ansiedad se convierte en señal de alerta. Y ahí subes de nivel, porque dejas de ser alguien que siente y reacciona, y te conviertes en alguien que siente y sostiene una decisión. Entonces guarda esto: emoción es impulso, decisión es dirección. Y quien aprende a separar los dos, no solo asume su propia vida, deja de ser arrastrado por ella. Práctica 9. El fin de la ilusión social. Acepta esto de una vez. Nadie está prestando tanta atención en ti como imaginas. Al principio esto puede incomodarte, porque rompe una sensación silenciosa de importancia. Pero cuando lo entiendes, te libera. Porque la verdad es simple. La mayoría de las personas está demasiado ocupada pensando en su propia vida, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades. Nadie está analizando cada paso tuyo. Nadie está siguiendo cada error. Nadie está esperando que fracases. Y aun cuando alguien observa, dura segundos. Después, vuelve a sí mismo. Y cuando esto encaja de verdad, dejas de vivir para aparentar y empiezas a vivir para construir. Porque mientras crees que estás siendo observado todo el tiempo, te contienes. Filtras lo que dices, retienes lo que quieres hacer, pospones lo que podrías empezar. Empiezas a vivir bajo una vigilancia imaginaria, y eso es una prisión silenciosa. Eliges con base en aprobación. Actúas con base en aceptación, evitas el riesgo para no parecer equivocado, y el costo de eso no aparece en el momento, pero aparece en la vida que dejas de construir. Porque al final no vives tu vida, administras la percepción de los otros sobre ella. Entonces vamos a ajustar esto de forma directa. A nadie le importa si intentas y fallas, pero tú pagas el precio si no lo intentas. Y ese precio no es inmediato, aparece en forma de arrepentimiento, de sensación de estancamiento, de darte cuenta de que el tiempo pasó y tú te quedaste en el mismo lugar intentando parecer correcto. Y es aquí donde entra la pregunta que cambia el juego. Si nadie está prestando tanta atención, ¿por qué sigues viviendo como si estuvieras siendo juzgado todo el tiempo? La mayoría de las decisiones hoy no vienen del valor. Viene de la imagen, carrera para parecer bien, elecciones para impresionar, objetivos que generan aplauso, pero no generan sentido. Y eso crea una vida desalineada. Porque empiezas a perseguir cosas sin cuestionar nunca el motivo, y cuando el motivo está equivocado, el resultado nunca satisface. Entonces, haz un movimiento simple, pero raro. Detente por un instante y pregúntate con sinceridad, ¿eso que quiero es realmente mío? Porque querer no significa nada.
El motivo detrás del querer es lo que lo define todo. ¿Quieres dinero, pero es por libertad o por validación? ¿Quieres reconocimiento, pero es por impacto o por aprobación? ¿Quieres un camino o solo quieres parecer alguien que tiene dirección? Esa diferencia parece sutil, pero cambia completamente el resultado de tu vida. Porque no todo valor construye, algunos solo te mantienen atrapado en ciclos invisibles. Valor basado en aprobación te vuelve dependiente. Valor basado en control te vuelve rígido. Valor basado en apariencia te vuelve vacío. Pero valor basado en construcción te da consistencia, te da dirección, te da estabilidad interna, y cuando ajustas eso, algo muy poderoso sucede. Dejas de medir tu vida por la mirada de los otros y empiezas a medirla por lo que estás construyendo todos los días. Y es en ese momento cuando el miedo empieza a perder fuerza, no porque desaparece, sino porque deja de comandar. Porque entiendes algo que cambia todo. El fracaso no es intentar y equivocarse. El fracaso es no moverte. No eres rechazado por intentar, estás limitado por no actuar. No te equivocas al arriesgar, te equivocas al esconderte detrás de la imagen. Y cuanto más tiempo vives intentando parecer correcto, menos tiempo tienes para construir algo real. Y cuando esto encaja, finalmente te vuelves libre. Libre para intentar, libre para equivocarte, libre para ajustar, libre para construir algo que tenga sentido para ti. Entonces guarda esto. El mundo no te está juzgando tanto como imaginas, pero responde con precisión a lo que construyes. Y al final, no se trata de parecer correcto, se trata de vivir alineado con lo que es tuyo. Comparte este video con quien también necesita escuchar estas palabras. Dale like, suscríbete al canal. Sigue evolucionando, sigue caminando, sigue prosperando. Gracias por ver.